7:35 en el territorio continental ecuatoriano, buscando la verdad y abogando por la unidad nacional en pro de la paz y la seguridad en el Ecuador. Queremos saludar y dar la bienvenida en la revista de Opinión y Democracia al doctor José Chalco Salgado, constitucionalista y académico en la ciudad de Cuenca. Lo invitamos a hacer unas reflexiones de cómo interpretar el resultado electoral del domingo 9 de febrero, que el CNE debiera anunciar, porque de acuerdo con los datos de esta mañana, con corte a las 7:35, es decir, hace un minuto, el corte del CNE da cuenta de que hay 5 actas pendientes y 38 actas con novedad, lo cual, según los expertos, ya no va a variar la ubicación de la primera vuelta. El presidente candidato Daniel Noboa tiene el 44,16% en primer lugar, con 4.523.453 votos, y en segundo lugar la candidata de la Revolución Ciudadana, Luisa González, con 4.504.609 votos y el 43,98%, es decir, hay 0.18% de diferencia y alrededor de 19.000 votos. Esa es la realidad que debiera decir el CNE, sin perjuicio de la proclamación formal y oficial que hará en las próximas semanas. Aquí ya hay un cierre de esta etapa del proceso electoral. ¿Cuál es su lectura? ¿Cómo interpretar este resultado electoral, doctor José Chalco Salgado? Buen día. Licenciado Rivadeneira, buenos días y buenos días a quienes nos escuchan. Yo creo que lo primero que debemos mirar y lo que debería llamar la atención es el hecho de que el CNE se demore tanto tiempo en precisamente hacer lo que para el país es urgente. Un resultado de que desde la vuelta a la democracia 1979 debería ser una cuestión que se haya logrado tener cierta agilidad, cierto conocimiento mínimo para que esto no demore y para que esto sea temprano. Yo creo que los resultados electorales a estas alturas de la tecnología, del desarrollo informático y, vuelvo a decirlo, del aprendizaje que debería tener el Estado sobre el retorno a la democracia, tendría que ser una tarea más ágil, con mayor celeridad y con mayor entereza, aún más en las circunstancias que el país está viviendo, aún más en un país precisamente donde requiere certidumbres, fórmulas institucionales y no desgastes mediáticos, desgastes políticos o desgastes de la delincuencia que el país atraviesa. Esto es lo primero. Lo segundo, licenciado Rivadeneira, yo creo que claramente los resultados muestran un elemento que antes no se veía. En los últimos años, la tendencia del correísmo ha sido una tendencia que ha ganado en primera vuelta. En esta ocasión no gana en la primera vuelta. En esta ocasión no existe una fortaleza de esa tendencia que se haga presente en la primera vuelta. Y lo de siempre, y lo claro, no existe segunda vuelta sin primera. ¿Qué quiero decir? Este es un momento de un compás necesario, importante, para afianzar un proceso de reinstitucionalización del país. Yo insisto en esta categoría, licenciado, desde hace mucho. El país requiere que todos los días se reinstitucionalice, que todos los días se den respuestas democráticas, que todos los días la ausencia de justicia tenga una respuesta que sea con más justicia y más entereza. Y en esa línea, licenciado Rivadeneira, este lapso, este periodo de tiempo hacia la segunda vuelta, ya viene mostrando al país la necesidad de defender las instituciones, de defender los principios republicanos, los principios demócratas,
frente a cualquier otra intención que los ecuatorianos ya conocimos por más de 10 años, que precisamente no camina en esa tendencia. Y es que hay que ser claros que hoy el país tiene desafíos inclusive distintos. La delincuencia, en muchos de los casos, ha crecido. En ciertas provincias ha llegado a exponenciales que antes ni siquiera se imaginaba. Y hoy hay riesgos enormes de que las instituciones democráticas y las instituciones republicanas sean precisamente tomadas por quienes detestan la democracia y quienes detestan la república, para que al día siguiente acaben con ella y seguramente no volvamos a elecciones honestas los ecuatorianos. Doctor José Chalco, ¿y cómo reinstitucionalizar el país? Estamos en un conflicto armado interno, en una lucha, porque ahí va creciendo estos niveles de violencia en el Ecuador. ¿Cómo reinstitucionalizar cuando incluso se ha denunciado la presencia de narcopolítica en el Ecuador? Yo creo que el país necesita un consenso en torno a esta materia. Yo creo que el país requiere un consenso en materia de seguridad. Yo creo que el país necesita una especie de amnistío de la gente que no está con armas, por supuesto. Un amnistío en torno al gobierno actual, indiscutiblemente, es quien lidera, es quien lleva adelante los procesos de defensa al país. El presidente de la República es el máximo líder de las Fuerzas Armadas y de la Policía Nacional. La inseguridad que vive el país en este momento está bien para las estadísticas, está bien para los diálogos y los análisis, pero eso requiere un elemento base. Y el elemento base es una suerte de consenso y acuerdo en torno a la lucha por la seguridad de este país. Lo que viven las provincias hermanas de la costa no es tan distante de lo que viven las provincias de la sierra, pero sí, indiscutiblemente, hay nuevos métodos, hay nuevas fórmulas que la delincuencia organizada está utilizando en la zona litoral. Déjeme decirle algo, licenciado. Ya la Corte Constitucional, en el último dictamen de estado de excepción, ya los ecuatorianos, en la consulta popular de abril del 2024, han facultado al Ejecutivo, no olvide usted, a que rebase y no necesite estados de excepción, sino la posibilidad de la utilización del artículo 158 de la Constitución, para que las Fuerzas Armadas puedan actuar más allá de patrullajes. Yo estoy de acuerdo. Esto no se trata de una cuestión de patrullajes, no. Esto necesita estrategia militar, esto necesita una visión distinta del conflicto que estamos viviendo. Y la Corte Constitucional, los ecuatorianos en abril de 2024 habilitamos para que el Ejecutivo pueda utilizar las Fuerzas Armadas de conformidad al artículo 158 de la Constitución, inclusive para una actividad militar distinta a simplemente la que se habilita en los estados de excepción. Esto es importante que el equipo jurídico lo piense, lo reflexione. Nada que hay que esperar la ley. No. En materia de constitucionalidad, los constitucionalistas sabemos, es de directa e inmediata aplicación la Constitución, artículo 11, numeral 3. Entonces, no hay justificación. No podemos esperar de la Asamblea que la Asamblea haga la ley para que se active esta potestad que los ecuatorianos ya le dieron al Ejecutivo en la consulta de abril. Sería irrisorio, sería un retroceso. Lo segundo, yo creo que el presidente tiene que hacer alianzas militares precisamente con distintos estados. Mire usted, no se trata solamente de lanzar, está bien, hemos analizado con usted, la propuesta de la reforma a la Constitución para bases de ejercicios militares de ejércitos extranjeros en territorio nacional. Eso viene bien, eso está en trámite y tomará su tiempo. Pero debemos ir más allá. Se debe buscar acuerdos, alianzas suficientes de cooperación internacional, ya. Alianzas para la extradición.
también habilitada en abril del 2024. Recuerde usted que los ecuatorianos habilitaron lo que se denomina técnicamente la extradición pasiva de ecuatorianos a otros territorios. Bueno, hay que empezar a realizar más instrumentos internacionales y tratados internacionales para tener esa fortaleza desde el ámbito de un jefe de Estado. No olvide usted que el presidente es jefe de gobierno y jefe de Estado, es decir, también hacia afuera, hacia las relaciones internacionales y la comunidad internacional y las necesidades que desde la institucionalidad demanda este país, que yo creo que son muchas, y ahí hay que cerrar filas en torno a la seguridad de este Estado. Eso implica, doctor José Chalco Salgado, si está habilitado por mandato popular las extradiciones, ¿se podría ya viabilizar? Por ejemplo, si Estados Unidos solicita a alguien que haya cometido o esté vinculado con delitos, para citar un caso, lavado de activos, ¿pudiera extraditarse ya? El Ecuador tiene una ley de extradición, licenciado Rivadeneira, y Estados Unidos con el Ecuador tiene aprobado un instrumento firmado hacia septiembre del 2024 para el fortalecimiento de técnicas, de capacidades y de equipamiento. Eso es uno. Pero en el Ecuador hay que firmar un instrumento internacional también para la extradición de ecuatorianos con Estados Unidos. Y yo creo que ahí hay entonces uno de los elementos fundamentales que el Estado podría desarrollar en este tiempo, precisamente para poner en vigencia, materializar lo que los ecuatorianos aprobaron oportunamente respecto de la extradición. Con Estados Unidos y su consulta en concreto, hay que actualizar los instrumentos internacionales en base a esta dinámica. No olviden que eso toma su tiempo. Desde la negociación, luego la ratificación, y hay que pasar por la Corte Constitucional para que dé también su dictamen de habilitación de que el instrumento internacional está en conformidad con la Constitución. Entonces yo creo que hay tareas urgentes. Yo creo que hay tareas urgentes que hay que hacerlas. Y es también un llamado a las fuerzas políticas, a las fuerzas sociales del país, vuelvo a decirlo, para un consenso en torno a la defensa del Estado. Un consenso en torno a la institucionalidad, un consenso en torno a la democracia y en torno al futuro del país. Ese consenso no se puede hacer a solas. Ese consenso no es autónomo. Ese consenso no es de una organización civil y nada más. Se requiere también que el gobierno convoque a ello. Se requiere también los buenos mensajes. Yo creo que el presidente de la República, con alguna tardanza, pero lo está haciendo, realiza este urgente cambio de los titulares de las carteras de Estado. Creo que faltan de algunas muy sensibles y que han generado conflictos innecesarios en el país. Y también de aquellas carteras de Estado que yo he visto, como usted hemos analizado, licenciado, varias ocasiones, que han llevado a confusiones jurídicas, a decir todo está bien, no pasa nada. Yo creo que esas carteras de Estado sensibles requieren indiscutiblemente el cambio. No es una cuestión de vindicta, no es una cuestión de trofeos. Es un tema de Estado. Usted, para llamar a un consenso, requiere precisamente dar muestras que habiliten el acercamiento. Y el gobierno necesita acercarse a todos los sectores, incluso a los que ha perdido. ¿Cómo lo hace? Bueno, con las buenas muestras de un cambio de gabinete necesario y urgente. Yo he visto que se han hecho algunos cambios. En algunos podríamos estar de acuerdo, en otros no, pero es una señal. Y esas señales hay que tomarlas, hay que entenderlas por el bien del país. Doctor José Chalco Salgado, usted ha hecho una invocación muy importante, lograr consensos en materia de seguridad. A simple vista uno dice, ¿qué ecuatoriano va a querer vivir en medio de la violencia? Quisiera la paz, la seguridad. Sin embargo, estamos
políticamente polarizados. Vamos a la segunda vuelta con dos candidatos finalistas, y en el uno, que desde el poder está combatiendo a la delincuencia organizada, al narcotráfico, a la narcopolítica, y el otro de alguna manera que se trata de endosarle, que está identificada con estos sectores. Y por ello los analistas dicen: vean el reflejo de la votación: Esmeraldas, Manabí, Los Ríos, Santa Elena, Guayas, no Guayaquil, Guayas, El Oro, y las provincias limítrofes con Colombia, por donde pasa la droga, Sucumbíos, Pastaza, ha tenido el mayor triunfo esa candidata. Entonces, no resulta difícil esto que tiene sentido lógico, lograr un consenso en materia de seguridad, que es el anhelo de los ecuatorianos, pero se ha polarizado en esta disputa entre dos tesis, dos posiciones. Mire, licenciado, de este tiempo es propia las pasiones. Y cuando usted tiene al frente las pasiones, gobiernan los sinsentidos. La pasión no se lleva bien con el Estado. El estadista no se lleva bien con las pasiones. Esto es una cuestión de doble vía. ¿Qué es lo que hay que hacer? Hay que tutelar y hay que cuidar el bien superior. Hay que estar para lo superior. Y para lo superior no se enseña en las pasiones. Para lo superior se enseña en el estadista, en el jefe de Estado, en el jefe de gobierno. Las percepciones que puedan existir en torno a la costa, a su votación, a la votación de la sierra, a la votación de la Amazonía, a la votación en Galápagos, en el exterior, son diversas. Son muy difíciles de encasillar en una sola tesis, licenciado. Lo que yo sí le puedo decir es de que entender la votación de la costa jamás puede ser para la segregación y la división. Tiene que ser para embarrarse, no de calificativos, sino para embarrarse de sus necesidades y sus urgencias. Allá asesinan a los amigos, a los vecinos, a los compañeros de escuela. Acá asesinan a gente quizás en algunos casos conocida, pero no siempre. Entiendo que allá la crisis energética tuvo que haber generado mayores dificultades que en la sierra, por las condiciones climáticas y la ausencia de un aire acondicionado. Esta es la realidad. Entonces yo he dicho una metáfora con algunos colegas, hay que ponerse la bota 7 vidas e ir a atender las urgencias. Eso es lo que corresponde. Yo creo que hay que salir de las pasiones y hay que entender, hay que comprender, hay que interpretar por el bien del país. Algo se podrá hacer, licenciado. Indiscutiblemente se podrá atender necesidades y urgencias. Insisto, hay muy buenos síntomas con el cambio de gabinete. Es el mismo gobierno el que debe llamar al consenso, no a posiciones distópicas, no a enfrentamientos, no a adjetivizaciones, y luego hay que atender las urgencias de las zonas más necesitadas del país. Además del cambio climático, no espera y tampoco perdona la elección. Y eso hay que saberlo. Mientras estamos en un proceso electoral, estamos también afrontando fenómenos naturales distintos a los fenómenos ordinarios, en la costa y en la sierra. La lluvia, la lógica del crecimiento fluvial es otro. Las dificultades de accesibilidad son otras. Y yo creo que eso hay que mirar. Yo creo que eso hace bien para el país, licenciado. Y yo creo que hay incluso ciertos fenómenos propios de la institucionalidad que no pueden dejar de ser observados. Por ejemplo,
Yo creo que la Corte Constitucional, no olvide usted, está en un proceso de renovación. Ese proceso de la renovación parcial de la Corte Constitucional tiene que avanzar y dar esperanza al país. Dar esperanza de que venga una Corte con mayor prolijidad, una mejor Corte. No, y esto hay que decirlo. Una Corte que en vez de defender la ideología, defienda al país, permita las opciones y las oportunidades que el país requiere. Entienda que hay que defender la Constitución antes que los, nuevamente, apasionamientos ideológicos. Esto es lo que tenemos que ver. Y esto será un buen momento también. Y yo creo que el país tiene que reflexionar seriamente. Yo escucho y veo que no hay, si usted quiere, una uniformidad. Más bien es muy heterogénea la posición de una asamblea constituyente. Bueno, pero pensemos en los cambios constitucionales que hay que hacer. Miremos el Consejo de la Judicatura. Miremos el Consejo de Participación, que es un engendro constitucional, que tiene alguna data en la Constitución. Miremos las dificultades que existen actualmente en la Asamblea y pensemos cómo podemos solucionar esas dificultades. Hagamos un proyecto de constitución, hagamos un proyecto de reforma. Quizás eso sea parte del consenso que requiere el país, ¿no? Quizás sea parte. Esa es la Constitución, de hecho. A mí me preocupa cuando escucho a colegas que se quedan en un artículo, en una... No. La Constitución, si recordamos la teoría constitucional, licenciado, muy sencillo, como siempre, lo más pedagógico posible. La Constitución es un instrumento de cohesión social. La Constitución es un instrumento de pacto, de acuerdo. Vea la Constitución de Estados Unidos de 1787, vea la de Weimar en Alemania. Son constituciones para el consenso. Entonces, insisto, esto no es menor, no es una cuestión de un discurso. Esta Constitución, lamentablemente, tiene dificultades que no permiten que el Estado se administre decentemente. Ahí está purga, metástasis, plaga. Ahí están los asesinatos. Ahí está un ex candidato presidencial asesinado y que nadie sabe quién le mató, por favor. O que es un secreto a voces. Esto no puede suceder y hay que estar muy atentos y vuelvo a decirlo, cerrar filas en estos 2 meses que nos quedan. Licenciado, yo no quiero dejar de referirme a estas pasiones, esto del mercado público en la ciudad de Quito y que las vendedoras no pueden tener un cartón. Por favor, están en extremos, están en apasionamientos y están asumiendo funciones que no las son. Claro. Eso significa, doctor Chalco, por su señalamiento, que no hay libertad en una campaña. Es decir, se utiliza una autoridad local para impedir, solidarizándose con tomando partido por una candidata e impedir un derecho como es hacer campaña, una vendedora o lo que fuere, por el otro candidato finalista. ¿Se quiere imponer eso? Lo primero, cuidado con el delito de simulación de funciones y usurpación de funciones. La autoridad electoral es la autoridad electoral que se llama Consejo Nacional Electoral y Tribunal Contencioso Electoral. Máxima autoridad en un proceso electoral, no el director de un mercado. Lo primero, cuidado con eso. Lo segundo, todo funcionario público, no es justificación esto. Todo funcionario público tiene en su despacho la foto del presidente de la República. Y aquí veo un escándalo extrapolado por una fotografía de los más débiles. Cuando digo los más débiles me refiero a la vendedora de un mercado. Cuando los más fuertes están financiando, poniendo publicidad en todos los postes del distrito metropolitano, en todos los redondeles, que son bienes públicos. Por favor, un mínimo de coherencia. Y hace poco vimos un evento financiado, autorizado por la Dirección de Cultura de la Municipalidad del Distrito Metropolitano, que permitió que al mismo cartón le estrangulen y le suban en una soga, so pena de expresión cultural. Bueno, aprobemos las libertades de todo tipo, entonces. Son libertades de expresión.
Yo entiendo la cultura, entiendo el arte, y eso de alguna manera se hizo en aquel momento de una forma, además que para muchos es indebida. Pero acá hay donde los más débiles, por una fotografía, yo no comparto. Creo que estamos desatendiendo, no estamos entendiendo los roles y funciones. ¿Dónde está el debido proceso mínimo? ¿Hubo una notificación previa? Veamos esto. Nadie puede autorizar el uso del espacio público para tal fin. Ya, ¿hubo la notificación previa de parte del personero municipal? ¿Hubo el inicio de un proceso mínimo de notificación para darle un plazo perentorio a que retire? Por favor. Entonces no se trata de la sorpresa, es lo que estoy diciendo. No puede ser el momento de los apasionamientos. Tiene que ser el momento de la certeza. Y la certeza solamente se concibe, se entiende, existe con la serenidad y con la visión a largo plazo. Yo entiendo de apasionamientos, pero el país debe entender de institucionalidad, de respeto al orden, de respeto al otro, y que efectivamente, licenciado Rivadeneira, está mucho en juego. Está mucho en juego. Estos son indiscutiblemente síntomas, muestras, miradas en minúsculo de lo que el país se está jugando. Estos son síntomas, muestras, miradas en minúsculo de lo que el Ecuador no volverá a mirar si es que no cerramos filas por este consenso que yo estoy señalando. Un consenso hacia la seguridad, un consenso hacia la institucionalidad y hacia la democracia. Yo soy de una generación, licenciado Rivadeneira, no muy lejana, cercana, pero en mi generación respetábamos desde niños al sagrado ejército ecuatoriano. Yo soy de una generación en donde yo juraba la bandera con pasión y escuchando las notas sagradas de las canciones de la patria. A nosotros sí nos convoca el consenso por el país. Y sí nos convoca a mirar lo que están haciendo estos delincuentes contra nuestro ejército. Esa es la mirada que debe tener hoy el Ecuador, de defensa a la patria. Doctor José Chalco Salgado, si hay que mirar la defensa a la patria, si usted ha insistido en algo que debiéramos respaldar todos, un consenso por la seguridad y la paz, bajar pasiones, ha dicho usted, cerrar filas, ¿por qué no entonces? Si tenemos que respaldar al poder constituido, cualquiera que sea el poder de turno, si está enfrentando a la delincuencia organizada, al narcotráfico, a la narcopolítica, ¿acaso no debiera respaldar todo el pueblo ecuatoriano en esta tarea precisamente para lograr seguridad y paz? ¿Por qué no los dos candidatos finalistas, el presidente candidato y la candidata de la Revolución Ciudadana, por qué no firman un acuerdo por la paz? Qué bien se vería quien ha quedado en segundo lugar diciendo respaldamos su tarea, afine, mejore eso, firmamos un acuerdo para combatir la paz, pero eso no hay, al contrario, se critica las tareas del gobierno para enfrentar a la delincuencia organizada. ¿Por qué no? Va a ser difícil lograr esta buena invocación suyo si es que aquí hay dos posiciones contrarias, el presidente combatiendo a la delincuencia y la otra finalista cuestionando el combate a la delincuencia. Hay que hacerlo, pero hay que convocarlo. ¿Cómo se convoca, licenciado Rivadeneira? Se convoca con entereza, se convoca con una suerte de sensatez también para el país. Se extiende la mano. Yo recuerdo que durante la historia de retorno a la democracia en el país, en aquella época en donde la posesión presidencial tomaba más de 5 minutos, ¿no? Se daban grandes visiones para el Estado.
Los presidentes de la época extendían la mano a la oposición. No peleaban con la oposición. Y yo creo que esto es importante. Vuelvo a decirlo, hay buenas señales con los cambios de gabinete. Creo que faltan. Y creo que ahí también hay que pedirle al gobierno que comprenda que hay que extender la mano. Y habría que extender la mano. Desde la oposición, o desde quien hoy están en una suerte de oposición transitoria electoral, hay que mirar que cuando en el país se presentan conflictos y enfrentamientos que rebasan a un color y a un número, esos son ya conflictos país. Y los conflictos país requieren respuestas de país. Vuelvo a decirlo, licenciado, esto es de doble vía. En el Ecuador, varias ocasiones, solamente hasta el estallido y al estar en el límite, se pide a la conferencia episcopal que actúe, que sea una suerte de amigable componedor o de mediador. Yo creo que el país, tiene suficientes conflictos como para pedir un tercero que ayude a mediar y a acordar con miras del Estado. Y vuelvo a decirlo, la conferencia episcopal, que hoy tiene un cardenal además de presidente, puede hacer mucho, pero lógicamente eso requiere la petición, el acuerdo de las partes. Este país tiene un conflicto en distintos espacios que yo sí creo que hay que entenderlos, hay que extender la mano por parte del gobierno y por parte de la oposición transitoria electoral. Hay que saber diferenciar cuándo es una lucha ideológica, cuándo es una lucha de planes de trabajo y cuándo ya es una causa país y una causa Estado. Vuelvo a decirle, licenciado, algo. Es el momento de los consensos en defensa de la dolarización. Es el momento del consenso en defensa del sistema financiero del país. De un país todo el tiempo con dificultades. Mire, a mí me da a veces sana envidia de países vecinos. Hablemos de Perú. Hay tanta transición de políticos, pero el país sigue creciendo. Las políticas financieras, las políticas económicas macro se mantienen sin tener el dólar como moneda dura. Las inversiones siguen llegando. En este país, en cambio, los conflictos políticos llevan al extremo de invalidar una política pública, de invalidar una política económica, de invalidar una política social. Hay que cerrar filas en torno a esto, entonces. Hay que cerrar filas en torno a la dolarización. Hay que cerrar filas en torno a las libertades. Ahora nomás me habían regalado un libro maravilloso, Libertad, Derecho e Igualdad. Pero esto es una lucha histórica. No es una lucha de un momento, ni tampoco de un partido o un número o de una primera o segunda vuelta electoral. Hay gente que dio su vida por la libertad y la democracia. En la historia del Ecuador. De eso, para que lo comente, de las libertades, un derecho que nace con la persona. Hoy Diario Expreso publica en la segunda página, dice uno de los asambleístas de la Revolución Ciudadana electos, Javier Lasso, propondrá una nueva ley de comunicación y dice: nos decían que la mejor ley es la que no existe, que las leyes de comunicación son leyes mordaza. No existe ley de comunicación y hacen lo que les da la gana, sostiene Javier Lasso. Que su propio hermano, el expresidente Guillermo Lasso, le cuestiona estas declaraciones. Están queriendo desde la Revolución Ciudadana poner otra ley de comunicación que el Ecuador ya vivió, la ley Mordaza, aprobada en junio del 2013 en el gobierno de la Revolución Ciudadana. ¿Qué significaría esto? ¿Esto no es una involución, un retroceso, querer controlar de nuevo, anunciar esto? Cuando fue el proceso electoral último para la elección de asambleístas, ningún asambleísta dijo cuántas leyes va a eliminar, suprimir o derogar en este país.
Lamentablemente, todos llegaron con propuestas de nuevas leyes o nuevas reformas legales, y por eso son asambleístas. Se olvidaron que un asambleísta también tiene la atribución de eliminar leyes, y que este país tiene una hipernormatividad, y que este país limita el oxígeno de la actividad social, no de una sola forma de actividad, de explotación y todo este discurso que siempre está bien para las tarimas. No, no, no. Toda actividad tiene una extrarregulación. Toda. La participación ciudadana, la educación, la comunicación, el trabajo, la salud, la construcción de vías, la posibilidad de hacer obra pública. Ya, eso tiene hipernormatividad, que estrangula y hace que se demoren los procesos, que la contratación pública sea un vaivén de muy pocos conocedores. Ya, eso es la hipernormatividad. Ningún asambleísta, lamentablemente, llegó con la claridad y la visión de Estado para promover la eliminación del exceso normativo, sino lo que usted cita. Estas vergonzosas posibilidades de estrangular, de regular, de seguir en la hipernormatividad. Defecto, y aún mayor defecto cuando eso implica libertades. A eso estamos abocados. Vuelvo a decir entonces, a estos defectos que no son menores, que solamente en países como Venezuela, como Cuba, es muy normal y se ve desde el Estado que esto hay que hacer. No, la realidad de aquellos es de una sobrepresencia estatal a so pena de una minúscula libertad. Entonces el consenso es por la libertad, nuevamente. ¿Sí? No puede ser que este país, además, tenga una suerte de idas y de venidas. Estoy diciendo, la política estatal debe ser una sola. La política pública una sola, indistintamente de qué color se sienta en el escritorio. No es coherente que ya logramos eliminar varios acápites de la ley de comunicación que hoy queremos a los 3, 4 años nuevamente ponerlos. Es que estas idas y venidas solo hacen daño al país, no generan institucionalidad, no generan cultura. Entonces usted gradúa hoy un estudiante de comunicación en la universidad con unas disposiciones y mañana resulta que hay otras para la misma comunicación. Esto no genera seguridad jurídica mínima. Esto no genera un abanico de posibilidades para el desarrollo, sino para el retroceso. Una de las razones del país es un retroceso permanente por sus muy malos políticos, que no entienden que las políticas tienen que perdurar a largo plazo, que no son batallas ideológicas, son batallas por el desarrollo y el progreso del Estado. Y ahí es quizás una de las dificultades más grandes que se encontrarían con lo que usted señala, que a mi parecer sería además nuevamente una causa para declarar la inconstitucionalidad cuando aquello implique reducción, limitación de libertades que la Constitución ecuatoriana en su primera fase de declaración de derechos no lo reconoce, que en su primera fase de declaración de libertades y derechos no reconoce que existan estas restricciones absurdas, más en un mundo hoy hipercomunicado. ¿Qué está sucediendo? Lo que hay que hacer es eliminar los estorbos, eliminar las trabas, pero no inventarse cuestiones que afectan indiscutiblemente a la entereza e individualidad de cada ecuatoriano.
¿Cree usted, doctor José Chalco, como le decía, para bajar pasiones, cerrar filas, que los dos candidatos finalistas, indistintamente de su procedencia, debieran firmar acuerdo o por lo menos pronunciarse públicamente que están a favor de la paz, la seguridad, las libertades? ¿No vería bien el país lo que añora, lo que anhela, recuperar la paz, la seguridad, mantener libertades, que los dos finalistas se pronuncien? Y sería loable si llegaran a firmar, aun cuando no se encuentren, a firmar un acuerdo por la paz. Y por otros mínimos, estoy de acuerdo con usted. La paz es un conflicto del Estado. La lucha contra la delincuencia es un conflicto de Estado. Lo tercero, vamos a respetar la Constitución. Vamos a respetar las sentencias vigentes en el país. Esto es un acuerdo. Vamos a respetar la dolarización, la democracia. Vamos a luchar contra la delincuencia. Yo creo que estos son mínimos que debería el Ecuador recibir de sus candidatos y que ambos candidatos deberían estar posibilitados de firmar, posibilitados por sus bases, por sus simpatizantes, por sus asesores, posibilitados de suscribir. Vuelvo a decir, el presidente tiene mucho que hacer y debe dedicarse a resolver las cuestiones urgentes para el Estado, las cuestiones urgentes para el país. Tiene que entender, interpretar y leerlo. Y tiene que convocar, vuelvo a decirlo, a este consenso nacional por la seguridad, a este consenso nacional por la defensa a las instituciones y a la patria. Una suerte de armisticio, pero por la defensa al país, por la defensa ante la inseguridad de la que está siendo víctima todos los ecuatorianos. Y hay que mirar a las regiones de no mayoritaria elección, hay que entenderlas, hay que mirarlas para atenderlas, no para calificarlas. Y hay que seguir cambiando a los personeros que integran el gabinete de conformidad con el artículo 18 del Estatuto de Régimen Jurídico vigente en esa sección. Hay que cambiar a los titulares de las carteras de Estado que nos confunden al interior y que dividen al exterior. Esto hay que seguirlo haciendo. Es un buen síntoma para el consenso nacional y para cerrar filas en los temas que mayoritariamente el país tiene que cerrar. Claro, cuando uno va sumando estos buenos deseos, un acuerdo, un consenso por la seguridad, la paz, las libertades, usted decía además un acuerdo por respetar sentencias, la dolarización tan defendida por la gran mayoría de ecuatorianos, la democracia, pero ahí quizás se irá chocando porque en la propia campaña, y este ha sido un deseo del movimiento político que respalda a la finalista, es sacar a sentenciados por más de 10 jueces en 2 sentencias condenatorias ejecutoriadas, sacar de la cárcel. Entonces, ahí sí se va a chocar penosamente cuando lo que usted decía, hay que respetar las sentencias. Y si no, los 30,000 reos de ese número, los que estén sentenciados, que pidan un salvoconducto y que salgan de la cárcel. Sí. Esto es un desgaste institucional indebido por el país, licenciado, indiscutiblemente. Las sentencias se respetan. Y si es que usted no logra respetar las sentencias, este país se va a mirar abocado a un mayor nivel de caos, de delincuencia y de conflictos sociales. Es decir, el país tiene que entender que lo que estamos viviendo, las dificultades que se están viviendo, es por una suerte sistemática, ordenada, preestablecida de un diseño desinstitucionalizador. Entonces, la delincuencia, quienes se encuentran privados de su libertad o con sentencias condenatorias, ¿quiénes más que ellos pueden ser los que busquen que el Estado no funcione?
Es por ello que esto hay que entender de premisa de arranque. El país necesita que se respete sus leyes, sus normas, sus sentencias, todos. Presidente de la República también. Finalistas, como les llama a usted, también, todos. Eso permite llevar a buen capítulo la historia de este país. En este capítulo, en el que yo creo que sí es un capítulo importante al que estamos todos abocados a vivirlo. La Corte Constitucional, que no caiga en el juego. La Corte no juega partidos, es árbitro. Así que debe estar también atenta de este momento como árbitro, no como jugador. Y los ecuatorianos que estamos en la mitad de esta cancha, tenemos que entender hacia dónde debemos ir, hacia dónde debemos marcar. Y cuidado, se pierda lo poco que queda de este país. Y como a propósito de cuidar lo que queda del país, hay un poder nacional debilitado, hay una galopante corrupción. ¿Cómo enfrentar, cómo acordar entre los finalistas, entre todos los actores políticos, de combatir la corrupción, de restituir, de rescatar la institucionalidad debilitada en el Ecuador? No, esto es un tema que viene también desde la ética, ¿no? Esto es un tema de formación en muchos aspectos. Este es un tema también de responsabilidad formativa. Ministerio de Educación, atención. Universidades, atención. Yo creo que ahí hay un importante espacio de atención, pero también de las dificultades propias de un tejido social corroído, en donde se ha hecho de alguna manera la normalidad lo que es anormal. Se ha hecho normalidad lo que es viveza, y eso no puede suceder. Por eso yo siempre demando a que los jueces sean aleccionadores, a que la Corte Constitucional sea aleccionadora, no tibios, no tibios, porque no solamente es ese momento el que solucionan las siguientes generaciones, permiten que se comprenda que hay sanción al actuar indebido, permiten que se comprenda que hay que estar siempre en el camino del respeto al ordenamiento jurídico, a los otros, a los bienes públicos, a la república, que es res pública, cosa pública, no es otra cosa más. Ese es el origen. Entonces, esa defensa y ese entendimiento se lo hace todos los días. Fuera de los pasionamientos, fuera de esa lógica del apasionamiento, licenciado Rivadeneira, este periodo electoral es el mejor tiempo para educar al elector. Y hay que entenderlo así. Es el tiempo para educar en los consensos, en lo que interesa al país, en lo que debe cuidar el país y en saber elegir. Hasta que no se cambie el artículo constitucional que obliga al voto y no sea aquí un país de voto facultativo en donde vayan realmente lo que les interesa a la patria. Hasta que eso no suceda, hay que enseñar a elegir. Este es el momento. Es ahora cuando hay que enseñar a elegir. Es ahora cuando hay que entender qué es lo que está en juego, cómo se salva el país o cómo se hunde al país. Eso es lo que hay que mostrar ahora, en este momento. Por eso digo, no es el momento para los conflictos. No es el momento para seguir con interpretaciones indebidas. No es el momento para atacar. No es el momento para aislarse de las visiones del gobernante de turno de este momento, en el sentido de que hay que apoyar una política de seguridad. Hay que apoyar una política económica en este momento. Eso es urgente. Y en el tiempo electoral, indiscutiblemente, lo he dicho, cerrar filas en torno a principios y valores mínimos que van a permitir que el Ecuador se mantenga, no en el mapa, se mantenga en la vida, se mantenga en la realidad de cada generación. Creo que está mucho en juego, licenciado, y eso hay que enseñar a la gente.
Muchas gracias, como siempre, al doctor José Chalco Salgado, constitucionalista y académico, por invocar esto que necesita el país, un consenso por la paz, la seguridad, por bajar las pasiones, porque se defienda las libertades, se respeten las sentencias, se defienda la dolarización, la democracia. Ojalá entendamos, porque a veces no se entiende hasta que se lo pierde. Y ese momento ya es muy tarde. Muchas gracias, doctor José Chalco Salgado. Licenciado, un buen día y una buena semana. Un gusto. Muy amable. 8:25 minutos en el territorio continental ecuatoriano. Vamos a una pausa y ya volvemos buscando la verdad. Diálogo previsto con el doctor Ramiro Rivera Molina, columnista de El Comercio, para hablar sobre los cambios en el gobierno y los desafíos electorales. Desde 1984 con Gonzalo Rosero. La revista de opinión Democracia. Siempre líderes, siempre confiables. Enseguida regresa Miguel Rivadeneira a la búsqueda de la verdad. Inicio de espacio promocional y publicitario. ¡Vamos a la cabeza! Guayas, alias Alan, cabecilla de las Águilas, capturado junto a 12 personas por delitos de robo, sicariato y extorsión. Detuvimos